TR Plus Kids. ¿Cómo están? Buenas noches. Gracias por compartir un nuevo capítulo aquí en Talk Show por las pantallas de TV+. Viernes Santo, un día que para los religiosos, para los cristianos sobre todo, es un día muy importante de recogimiento, de contrición, de pensar, sobre todo en estos tiempos tan complejos y difíciles que estamos viviendo producto de una pandemia. Mucha gente se ha aferrado a la religión y otra tanto se ha rebelado en un día tan complejo como este y en estos tiempos tan difíciles también que estamos viviendo. Bueno, partamos contando algunas cosas que tienen que ver con el día de hoy, ¿no? La importancia de Jesucristo, la figura de Jesús en el mundo hace 2000 años, cómo cambió y cómo influenció culturalmente a la humanidad completa, ¿no? Voy a hablar de números y de cifras. Puede sonar medio latino, pero es bueno para entender un poco lo que estamos comentando. De partida, hace un par de años se hizo un estudio, una encuesta de religión en Chile. La hizo el Centro de Estudios Públicos CEP, para ser preciso, en 2018, y arrojó los siguientes resultados. Fíjense, el 80% de las personas afirman que creer en Dios y que siempre ha creído en Dios. La creencia, el 80% del chileno dice cree en Dios y siempre ha creído. Pero un 13% dice nomás tener confianza en las instituciones como iglesias y otras organizaciones religiosas. Y lo otro que podemos encontrar acá, que se hace un estudio entre el año 98, el 2008 y el 2018, es decir, 3 décadas diferentes. Y uno de los indicativos que entrega es que mucha gente se reconocía católica en el año 98 y llegaba a un 73%, fíjense. 20 años después bajó esta cifra a solo un 55%. La caída de la Iglesia Católica es la más fuerte en esas décadas. Y lo otro, donde más baja es entre el segmento entre 18 y 34 años de edad. Ahí simplemente el 45% se reconoce católico. Y lo otro, a propósito de los que se identifican con el catolicismo, ¿cuánto hay? Porque claro, una cosa es el cristianismo, están los católicos, los protestantes, los evangélicos. Bueno, en Chile los evangélicos han crecido mucho, pero se han mantenido en el último tiempo. 16% de los que se confiesan religiosos profesan los evangélicos. Y lo otro, también, la gente piensa que el problema está, y ahí está casi un 30%, un 29,4%, perciben que las organizaciones religiosas tienen demasiado poder e influyen mucho. Porque poder no solamente es una capacidad, ¿no? En lo económico, en gestión, en capacidad de movilizar gente, también tiene que ver en la capacidad que tienen en las regiones de influir en las sociedades. Entonces la gente en este estudio arroja que creen que tiene un poder excesivo, un 29,4%, demasiado poder. Y lo otro, los que no se incluyen en ninguna región, en este estudio que, como te digo, hizo el 2018 el Centro de Estudios Públicos, dice lo siguiente: subió de un 7% en el año 98, que se confesaban ateos o agnósticos o sin religión, se elevó a un 24% en 20 años. Notable, o sea, es un crecimiento súper importante en términos de la gente que dejó de ser religiosa y dejó de creer en algún credo, ¿no? La otra, en general, cayó en un descrédito como también otras instituciones. La política, el Congreso, las instituciones en general, ha tenido el sistema judicial. Todo está cuestionado hoy día y entre esos también las religiones. Y lo otro que quería comentar, la que registra mayor caída precisamente es la religión católica, que ha tenido una caída de un 51 a un 13% en cuanto a como digo, credibilidad y confianza en general. Pero es por temas de público conocimiento, ¿no? También tiene que ver con una institución golpeada por los pederastas y por los conflictos que vienen desde el Vaticano, una iglesia que no termina de acomodarse. Bueno, estamos hablando de un tema distinto, pero quiero irme hacia lo que pasa un día Viernes Santo, que es lo que se recuerda, es el momento en que es crucificado Jesucristo, y eso queda como un ícono nada más del cristianismo, ¿no? La imagen de la cruz, que era un instrumento de tortura. Pero ¿qué frases de Jesucristo hoy día, en lo que está ahí en el Evangelio, los apóstoles que lo siguieron y que dejaron plasmado en textos bíblicos, tienen validez hoy día lo que decía Jesús? Si hubiese llegado un día como hoy a instalarse y sacar un discurso como el que tenía en esa época, habría sido escuchado, recibido una frase: quien esté libre de culpa, que tire la primera piedra. Esto aparece en San Juan. Claro, en el fondo es, como decir, en el fondo, todos apuntamos con el dedo, todos estamos desde una altura moral
y ética que nos daría facultades para poder juzgar, criticar y cuestionar al resto. Lo que está planteando Jesús es precisamente eso, el que esté libre de culpa, que tire la primera piedra. Y esto fue a propósito de la escena, ¿se acuerdan de que van a apedrear a una mujer que había sido considerada, que era una forma de castigo horrorosa, pero era lo que había en la época, hasta hace poquito se hacía? Pero bueno, la cosa es que eso está apuntando a por qué hay una cierta superioridad y podemos hablar y criticar el resto, pero no deberían, porque todos tienen algún grado de culpa. Otra, amaos unos a otros como yo os he amado. Claro, diciendo, le estoy dando un ejemplo, estoy entregando mi vida para demostrarles el amor de Dios a la humanidad, entonces, por lo tanto, estén a la altura. Y claro, también él llegó a una época de los romanos tenían ahí ocupado la zona de Palestina, Israel, en la actualidad, pero esa zona estaban bajo una opresión. Entonces también vivió una época de características históricas muy complejas, pero está planteando eso, amaos unos a otros como yo os he amado. Y ahí está el tema. En general las disputas de poder o del dinero hace que la gente no tenga los sentimientos a flor de piel y no exprese el amor que él decía que había que tener. Tengo otra frase. ¿Por qué te fijas en la paja que está en el ojo de tu hermano y no te fijas en la viga que tienes en el tuyo? Esto aparece en Lucas. Lo mismo. ¿Viste? Volvemos a... Era un hombre que llegó a perdonar. Era el Mesías, era un profeta. Fue bautizado por Juan el Bautista. Pero un hombre que venía con un mensaje de paz, súper conciliador, y venía más que nada al rescate del ser humano, no venía con un afán, y eso también en su época fue tema, porque lo veían como un revolucionario, ¿no? Y por lo mismo fue perseguido y muerto, porque eran revolucionarias sus palabras. No venía con un discurso político, venía con un discurso espiritual, de amor, de paz. Y por lo mismo, ¿por qué te fijas en la paja que está en el ojo de tu hermano, no te fijas en la viga que tienes en el tuyo? Volvemos al asunto que parece mucho a la primera, el que esté libre de culpa que tire la primera piedra. Es la capacidad inherente al ser humano de ser criticón, cuestionador y evaluar a los demás, pero con una soltura, sin darse cuenta que cada uno también tiene sus propios carencias, pecados, como quieran llamarle. Entonces nadie tiene una superioridad total como para llegar y juzgar al resto. Y esa soberbia también fue parte intrínseca de muchas religiones, hasta el día de hoy, que hicieron que la gente se fuera distanciando de ellos, porque juzgaban al resto. Resulta que dentro de su propia institución tenían serios problemas con su gente. Entonces, esta frase también es muy interesante. Dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. También aparece en Lucas, frases que se le atribuyen a Jesucristo. Claro, aquí tiene que ver con la separación, ¿no?, de los poderes. Bueno, el tema espiritual es una cosa y el tema político, cuando habla del César, es otro. O sea, acá estamos hablando de religión, de creencias, de fe, de hablar de comunicación con Dios. Entonces, el tema es complejo porque él está diciendo en el fondo al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. El mundo espiritual, el mundo religioso, no mezclado con lo político. Y esto no se percibió muy bien así, porque de un tiempo era la iglesia la que tenía el control político, el Papa era una especie de rey, ¿no? Y además, a partir de instalar la religión a sable y golpes y dominando poblaciones completas y no sé, hasta con mucha violencia. Recordemos las cruzadas, recordemos, todo fue como tergiversándose en el mensaje de Jesús, que amados los unos a los otros, pero a punta de espada iban imponiendo la religión y castigando a los que consideran ellos unos herejes o unos pecadores, ¿no? Entonces es interesante, él está hablando, en esa época Jesús decía, oye, el mundo espiritual es un tema y el tema de la política, lo del César, es otro, y se terminó fusionando. Entonces el mensaje no fue bien recibido. Y la otra, perdónale, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Este es el momento que se dice que fue en la plena crucifixión. Fue la última frase que podría haber emitido Jesús, según aparece mencionado y atribuido a él. ¿Qué tiene que ver con eso, no? Como diciendo, muchas películas lo interpretan y lo dan a entender, de que el hombre sabía, o como que tenía claro que ese sacrificio que iba a hacer, de entregar su propia vida por la salvación de los hombres, finalmente era lo que causó el impacto tal
que esta historia fue creciendo, se fue escribiendo, se fue compartiendo y convirtió una religión, el cristianismo, que parte del judaísmo. Jesús era un hombre judío que iba a sinagoga y todo, y el hombre se escinde y arma un camino propio, casi sin proponérselo, entre comillas, pero sintiendo un mensaje divino que tenía que entregar a partir de lo que Dios le había entregado. Recuerden que para la religión Jesús es el Hijo de Dios. Entonces, él tenía todas las herramientas para poder expresar este mensaje de amor que en estos tiempos se ve lejano, distinto y con una religión que está muy complicada. Voy a ir a una pausa comercial. Para la vuelta me pongo un poquito más ameno, pero para darle unos datos re interesantes de cómo están las religiones hoy día en el mundo a propósito de este día tan especial que es Viernes Santo, fin de semana especial. Así que nos vamos a la pausa, ya regresamos con más Talk Show. Estamos de vuelta, esto es Talk Show, en fin de Semana Santa. Estamos escuchando la música que me encanta y la gente lo sabe y lo confesa hartas veces, de Jesucristo Superestrella. Ya hablaremos de películas que se han hecho sobre este importante personaje cultural, religioso. Les voy a dar algunos datos. ¿Cómo era la imagen de Jesús? Siempre ha habido en el último tiempo sobre todo un cuestionamiento a partir de la interpretación que se ha hecho, a partir de artistas que lo han dibujado, lo han pintado, cineastas que han llevado actores para que lo representen. Por lo tanto, la imagen de Jesús siempre ha sido tema a discutir, porque por mucho tiempo se instaló la idea de que era un hombre blanco, de ojos claros, de pelo largo. Bueno, un artista, fíjense, un fotógrafo de los Países Bajos, el señor Bas Utervik, hizo con inteligencia artificial, él dice que es una obra de arte, pero no una búsqueda antropológica o una búsqueda científica para buscar la semejanza perfecta. Pero según él, en distintas imágenes que fue recogiendo de distintas interpretaciones del Mesías, cambió el pelo y la barba por una longitud y un estilo más creíbles para la época. Ahí estamos viendo distintos. Claro, porque el hombre era nazareno. Y hasta el día de hoy son personas no muy altas, de 1,70 m, morenos, de tez oscura, de barba muy frondosa, y en general son más bien ondulados, crespos. El pelo largo no era algo que se usaba. Y esa es una visión más bien también de corte antropológico, a partir de algunos lo sacaron del santo sudario, de la imaginación, del colectivo, de cómo se imaginaban distintos, como digo, artistas, pintores, pero por sobre todo también cómo era el personaje o los que vivían en esa zona, en Nazaret, en esa época. Así que esto sería con la imagen más cercana de lo que podría haber sido la imagen de Jesús, el rostro de Jesús en esa época. Bueno, a propósito, yo quiero hacer una pausa para hablar de religiones. El cristianismo, 2000 años, cómo llegó a crecer y a expandirse por el mundo, tiene que ver también con las conquistas, ¿no? Con el colonialismo y todo eso. En la actualidad el cristianismo representa a 2.400 millones de fieles, se confiesan cristianos. 2.400 millones de personas en el planeta se confiesan cristianos, de los cuales 1.313 millones son católicos. Y de esos católicos, el 50%, casi el 50%, son de América. América del Norte, América del Centro, América del Sur. América. El 50% de los católicos está en América. De los 1.313 millones de católicos, total 2.400 millones de cristianos. Y comparado con otras religiones, rapidito, Islam, 1.900 millones de personas son del Islam, que también tiene variedades, los musulmanes tienen... Bueno, el hinduismo, 1.200 millones. La gente que no tiene ninguna religión, dice que no, ateos, gnósticos, 1.200 millones de habitantes. El budismo, 530 millones. El sintoísmo, que básicamente se practica en Japón y son unos 65 millones de personas. Y el judaísmo, unas 18 millones de personas se confiesa judía en el mundo, tanto en Israel como por la diáspora en el resto del planeta. Esto para contextualizar la importancia que adquirió la figura de Jesús y la fundación del cristianismo a través de sus profetas, a través del Nuevo Testamento, a través de, como digo, también por la fuerza y la conquista, ¿no? Que a espada y esclavizando obligaron a poblaciones completas de otros países a convertirse al cristianismo. ¿Cómo es que Jesús se llegó a parecer a esa imagen del europeo blanco? Que casi tuvo que ver con lo anterior, ¿no? Con imponer una imagen distinta a la que se supone que debía haber sido. Tuvo cierta intencionalidad, fíjense. La cabeza de Cristo fue reproducida por Werner Sandman, que mostraba, ahí está, que esto es muy extendido, sobre todo uno la ve no sé, estoy pensando en lugares religiosos, ¿no?
como que las señoras mayores, me acuerdo, las abuelitas las tenían puestas en la habitación, en el dormitorio. Esta imagen, la cabeza de Cristo de Werner Sallman, mostraba a este Jesús blanco con pelo rubio y de ojos celestes. Bueno, esta imagen, como digo, en Europa, de piel clara el hombre quedó, se comentó, se propagó, se difundió alrededor del mundo como la imagen de Jesús. Y no correspondería para nada a la realidad. Bueno, muchos dijeron que tenía que ver con la lógica del imperio y de poder usarse para justificar la opresión a los nativos. Entonces, marcar la diferencia abismal que había con las otras etnias. La otra, a propósito de un encargo que se le hizo al artista Leonardo da Vinci por allá por 1495, se demoró un par de años en hacerla, estamos hablando de La Última Cena. Esta obra fue pintada, como digo, en esas fechas, bajo 2 capas de preparación que se hicieron de yeso. Es enorme, tiene 4,60 metros de alto por 8,80 metros de ancho. Es grande. La cosa es que esto fue pintado en la pared del convento dominico de Santa María de la Bella Gracia en Milán, Italia, por encargo del duque Ludovico Sforza. Bueno, la cosa es que cuando terminó esta obra del siglo XV, inmediatamente se empezaron a tejer un montón de mitos y leyendas, ha dado para películas también. Bueno, la primera curiosidad es que algunos dicen que está María Magdalena entre ellos. Claro, si observen bien, aquí se puede ver, claro, se supone que por los rasgos que tiene, mira, ahí. Ya el cuadro está un tanto desgastado, pero lo que dicen es que la figura que aparece a la derecha de Jesús de Nazaret, ahí está, sería la figura más bien de María Magdalena cuando querían hacerla pasar como que era el apóstol Juan. Hay una figura femenina, sería la mismísima María Magdalena. Su cabello largo, primoroso, manos pequeñas, los rasgos más finos y armoniosos. Entonces, claro, eran como una libertad que se tomó Da Vinci de interpretar como habría sido La Última Cena, pero además se agrega a estos misterios y a estos mitos y leyendas que se generaron que aparecería más el Santo Grial en el sentido figurado, el hijo que habrían tenido ambos, y eso fue obviamente polémico por lo mismo que estaba muy resguardado y en otra clave. Mira, fíjate, ahí está, se confunde de hecho en el cuello de Judas, se aparece la cabeza de un bebé confundiéndose con el cuello de Judas, ahí lo van a ver. Y espalda y piernas en el brazo del mismo discípulo, según los autores. ¿Viste? Parece que estuvieron mirando esta criatura, como que hay un bebé. Pero ya a estas alturas son, como digo, interpretaciones, juegos que pueden generarse a partir de especular o simplemente pensar que Leonardo quiso interpretar a su manera lo que podría ser la última cena, ¿no? Y quienes fueran parte de ella. Y lo otro, en la década del 70... uno compraba afiches, uno compraba y después lo mandaba a enmarcar. Y uno de los afiches más populares de la década del 70 era este de Jesús, que más allá del dibujo era el texto, que es este. No sé si ustedes lo recuerdan, los más antiguos, como unos se van a acordar, el Se Busca, Recompensa, la Eternidad, era regalado, para los cumpleaños te tocaba esto y uno le decía, porque el texto era potente, fíjate. Mira, Jesús de Nazaret, Galileo, 33 años, tez morena, barba y cabellos al estilo hippie, cicatrices en las manos y los pies. Se acompaña de leprosos, mendigos, perseguidos y una banda de 2 incondicionales. Escandaliza a las masas con frases tan revolucionarias como amaos los unos a los otros, perdona a tus enemigos y si encuentras, sigue sus huellas. Y como digo, fue icónico, fue muy compartido en la década del 70. Estaba en muchos lugares, era un afiche muy apetecido y que tenía que ver con la época, ¿no? En cuanto a su texto, cómo iba a ser considerado un peligro, un hombre que hablaba de paz y de amarse los unos a los otros, lo importante es el amor del prójimo, y un tipo que fue capaz de sacrificar su propia vida por los demás. Entonces, eso es lo que a veces uno dice, oye, ¿de qué sirvió ese sacrificio? Bueno, si se terminó convirtiendo en un negocio, en una iglesia organizada que cometió muchos excesos y lo sigue cometiendo a veces. Entonces, ¿cuál es? ¿Es la fe? ¿Es la religión? ¿Es algo particular? ¿Es algo colectivo? Es re interesante, pero yo me quedaba con esa ficha porque hablaba precisamente de los cambios que provocó, que tienen que ver con esta cosa de decir amados los unos a los otros, que son frases que suenan a revolución cuando no son más que frases de amor. Una pausa cortita y al regreso tenemos películas precisamente para este día.
que se inspiraron en Jesucristo y distintas interpretaciones que hicieron, distintas, como dijera yo, estéticas, pero están todas muy buenas. Vamos a la pausa y ya regresamos con más Talk Show. Estamos de vuelta. Un dato. ¿Saben dónde pueden encontrar la creme de la creme en series y películas? En el control remoto BTR, apretando el botón B o D. Así de fácil. BTR presenta BTR Plus. BTR seleccionó el mejor contenido para cuando elijas algo para ver, sea siempre lo mejor. Son más de 25 categorías seleccionadas según tus gustos y preferencias. Disfruta de HBO, top series, películas, lo mejor de Hollywood, películas familiares y mucho más. Ingresa con el botón BOD de tu control remoto y encuentra la selección de contenido sin costo adicional. BTR Plus, seleccionamos lo mejor para que disfrutes lo mejor. Muy bien, estamos en un día especial, por lo tanto estamos tomando esta temática a nuestra manera, buscándole, no sé, una estética, un recuerdo, una interpretación que se ha hecho en términos también ahora del cine. Y les quiero hablar de Rey de Reyes, una película que se atrevió a mostrar, porque era complejo, siempre de Jesús se mostraban manos, lo mostraban de espalda, y aquí se atrevieron a ponerle rostro. Era muy complicado, era muy arriesgado, estamos hablando de 1961. Esta película norteamericana, dirigida por el cineasta Nicholas Ray, que narra la vida de Jesucristo y el nacimiento de la cristiandad. Fue una de las primeras producciones sonoras y en color que contó en grande la vida y muerte de Jesús. La interpretación del Mesías la realizó el joven actor Jeffrey Hunter, que murió inesperadamente 8 años después del estreno. Rey de Reyes fueron las primeras cintas cinematográficas en mostrar la cara de Jesús de cerca, como les contaba, porque en general las películas de entonces preferían mostrarlo de lejitos o las manos, no querían darle un rostro. Pero estas son las superproducciones de la década del 60 también del 50. La época Ben-Hur, estoy pensando en las grandes producciones, por eso es... Mira. Bendito seas, oh Señor, Dios nuestro, Rey del universo, que nos ofreces el pan de la tierra. Tomad. Y comed. Pues este es mi cuerpo. Esta película, dirigida por Martin Scorsese, generó un revuelo enorme en su momento. En Chile no se dio, fue censurada, no pasó el Consejo, o en el sentido de censura cinematográfica. En algún lugar atacaron los cines, porque lo que planteó Martin Scorsese era muy revolucionario con la interpretación de Willem Dafoe como Jesucristo. Este pan es mi cuerpo. Ahora beban este vino. Pasen el cuenco. Este vino es mi sangre. Hagan esto en memoria mía. Es notable esta película, y yo lo digo de verdad, porque muestra un lado mucho más humano.
Imagínense un tipo a los 30 años que empieza a escuchar voces y siente que Dios le habla. Entonces lo mostraban ahí en la película como que si fuera un ataque epiléptico, porque el tipo, voces en mi cabeza. Entonces le dio un alcance mucho más humano a lo que debe sentir un hombre que siente que le están hablando y que tiene conexión directa con Dios, a quien considera su padre. Es un tema que es interesante ver cómo lo aborda Martin Scorsese en esa época, te estoy hablando del año 88. En gran parte también el rechazo provenía de que se corrió el rumor de que había una escena de sexo entre Jesús y María Magdalena. La última tentación también se llama así porque el hombre cuando está crucificado se hace un final alternativo en su mente, ¿no? Y que él no muere y hace familia con María Magdalena, y esa es la última tentación de Cristo. Y eso lo encontraron una aberración. Parece que hay estudios incluso, y cierta gente cree que Jesús terminó yéndose a la India y cuando resucitó, ¿no? En fin, lo que te quiero decir es que además cuenta con la música de Peter Gabriel en el disco Passion. Si pueden escucharlo porque lo hizo además con instrumentos de la época, ¿no? Sonaba increíble. Ganó premio Grammy este álbum como mejor música instrumental. Notable el trabajo que hizo Peter Gabriel para esta película, La Última Tentación de Cristo, como te digo, de Martin Scorsese, con el Willem Dafoe, Harvey Keitel. Harvey Keitel fue considerado no muy buena actuación en esta película, pero es notable. Un gran trabajo de Martin Scorsese, como digo, muy cuestionada, muy criticada y censurada. En Chile no se dio. Pasaron años para después y algunos tuvimos que dar una pelea, me acuerdo, ya en democracia, para que se pudiera exhibir. Estaba eternamente prohibida. Bueno, era otro país. Quizás la más popular de todas, y que la repone con frecuencia, casi todos los años en esta misma época, es Jesús de Nazaret, la tiene TVN. Y esa película se estrenó de Franco Sefirelli el año 77. Pero es la más reconocible porque además era larga, duraba como 6 horas porque se pensó hacer una mini, como en capítulos, ¿no? Ahí está. Es la vida de Jesús desde su nacimiento hasta su crucifixión, con los relatos del Nuevo Testamento. Como dijo, fue dirigida por Franco Sefirelli, se estrenó el 27 de marzo del 77, con motivo de la Semana Santa, de hecho. Bueno, el actor fue que interpretó el británico Robert Powell, quien gracias a su ojo azul, su barba, pelo largo, quedó como el Jesús más icónico del cine. La duración de la película, como te digo, llega a las 6 horas y 21 minutos, porque había sido concebida como una miniserie, pero al final se la hicieron de una. El único país que censuró la película fue Egipto, fíjense, porque recibió muchas presiones de grupos conservadores que cuestionaban la cinta y la legitimidad de algunas de sus actuaciones. Bueno, como te contaba, TVN la ha exhibido casi ininterrumpidamente desde el 82. Ellos no irán. Es notable. Mas os digo en verdad que ni aun Salomón con toda su gloria fue vestido como uno de carismático. Ahora, lo que hizo el actor fue notable. Ahora, insistimos, si nos vamos a ver puristas, no representa físicamente lo que debería haber sido Jesús, un nazareno de ese sector. No tenía características físicas, pero esa mirada penetrante, ahí está, en la actualidad, como está el señor Robert Powell. Gran rol, gran rol. Tengo otra. Jesús, la Biblia, de 1999, otra película que fue estrenada ese año, dirigida por Robert Young, que fue inicialmente producida para la televisión y también como una miniserie, ¿no? Muestra la vida y los milagros de Jesús de Nazaret. Jeremy Sisto en el papel de Jesús, Jacqueline Bisset, estupendísima como María, Debra Messing como María Magdalena, y está Gary Oldman en el papel de Poncio Pilato. Recordemos que la crucifixión era el método de tortura y de ajusticiamiento que tenían los romanos, y hay muchas películas que lo muestran, que incluso los crucificaban y los dejaban de cabeza. Eran épocas muy crueles. Bueno, todavía en unas partes. Pero interesante esa película, como Jacqueline Bisset como la madre de Jesús María. La Pasión de Cristo. Vamos a saltarnos aquí a una, quizás más explícita, que también generó revuelo y discusión, porque se le acusó de antisemita, porque era dirigida además por Mel Gibson, protagonizada por Jim Caviezel. Tiene mérito, está hablada en arameo, en muchas partes en latín también, en Yiddish, y ahí está, la crudeza, más que nada, lo riguroso que trató de ser Mel Gibson, con mostrarla como apegada a la realidad lo que más pudiera. El hombre tuvo que colocar plata de su bolsillo, le costó entre 40 y 50 millones de dólares producir este film a Mel Gibson, era casi una cosa obsesiva, 36.000 millones de pesos chilenos.
Bueno, el protagonista del film además sufrió una dislocación del hombro, Jim Caviezel, cuando la cruz que cargaba de 150 kilos cayó sobre su hombro. Ahí está. Jim Caviezel, un actorazo también este hombre, ¿eh? Y actuando todo el rato en arameo. La Pasión de Cristo ganó cantidad de premios, pero además las críticas principales que se le hicieron fueron por, como decía, el antisemitismo y la violencia explícita. Era súper notorio el afán de querer mostrar el sufrimiento, como de haber sido. Yo creo que en ese sentido Mel Gibson trató de ser riguroso con lo que puede haber sido en esa época este método de tortura, ¿no? Bueno, fue un éxito de taquilla, la recaudación fue enorme y de hecho apareció en la lista de las 10 películas con mayor recaudación de todos los tiempos en el 2004. Tremenda película que se mandó Mel Gibson. Tiene otra que también, Apocalipto, que es bien buena, sobre los aztecas, muy buena. Mel Gibson ha hecho buenas películas y tiene un rollo con lo épico, ¿no? Bueno, la cosa es que es notable porque, como te digo, está hablando en arameo, lo que planteó todo un desafío para Jim Caviezel, el protagonista. My Last Day es otra película, pero es loco porque es una animación y japonesa. Dura 10 minutos y cuenta también la historia de Jesús. Ahí está. Este cortometraje de anime cristiano, basado en la Pasión de Cristo, está visto a través de los ojos del ladrón con el que crucificaron junto a Jesús. Este corto fue creado por el proyecto Jesús, la película, por Barry Cook, que es el mismo director de Mulan. Y destaca la animación del estudio Cuarto C de Japón. Dura solo 10 minutos, ¿eh? Pero es curioso viniendo desde la mirada japonesa. Ahí está. Como digo, aquí yo creo que el tema, la gente a veces es complejo, porque por un lado está la religión, y leía algo que decía el Dalai Lama: las religiones no son el problema, son las mentes del ser humano las que hacen que lo interpreten de una manera, lo quieran hacer obligatorio a otros, imponer la fe en otras personas, y ahí está, pues, se pierde lo que es el libre albedrío, ¿no? El creer o no creer. Y ese ha sido el gran pecado, de tratar de que precisamente algo que debería ser algo espontáneo, que surge porque tienes la necesidad, porque sentiste un llamado o porque te nace desde ti. El tema de él querer imponer la religión ha sido el mayor conflicto. Y como te digo, como decía el Dalai, las religiones no son el problema. Toda la gente que es religiosa es gente buena, es gente con conciencia, ama al prójimo y sigue esos preceptos. El tema es que muchos la usaron para control, a través de la culpa, a través del pecado, y tratar de imponer una moralidad que está claramente hoy día muy cuestionada porque no era lo que decían ser. Ellos sí veían paja en el ojo ajeno cuando tenían una viga en el propio. Eso es lo que se cuestiona hoy día, y por eso ha decrecido tanto las instituciones, no necesariamente la religión. La gente sigue teniendo fe, sigue creyendo y sigue teniendo un contacto directo con quien cree que es el máximo creador. Nos vamos a una última pausa comercial. Al regreso, mi película favorita, que también generó polémica en su época: Jesucristo Superstar. Volvemos. Estamos de vuelta, esto es Talk Show. Estamos escuchando Jesucristo de Superestrella, pero la versión en español, ¿no? Con la voz del fallecido Camilo VI. Está Ángela Carrasco como María Magdalena, Teddy Bautista como Judas. Grandes voces, ¿no? Pero la versión original era en Broadway. Fue una ópera rock con letras de Tim Rice y Andrew Lloyd Webber en la música, que de Broadway, de un espacio de ópera rock, se convierte en película cuando Norma Jewison en el año 73 la toma, hace un casting increíble, pero le da unas características especiales, porque le da modernidad. O sea, hizo una libre interpretación notable, creo yo, en la plena época, o el cierre ya de la época hippie, ¿no? Considerada las películas más controvertidas de la década de los 70, como digo, narra sobre todo el conflicto que se genera entre Judas y Jesús de Nazaret antes de su crucifixión. Entonces, todos los cuestionamientos, ahí Simón Celotes cantándole. Escucha un poco. Ahí está planteando que es un poco la tesis que lanza, es decir, con tu popularidad y con tu llegada podríamos hacer grandes cambios, podríamos hacer la revolución. Un poco la interpretación que se hace en esta película, y son el cuestionamiento que también le hace Judas, que tiene un rol
súper importante dentro del conflicto que se va generando. Tiene una estética, tiene una música extraordinaria. Como ahí está Carl Anderson, el que interpreta a Judas, que además lo ponen como un negro. Entonces era para la época un tema conflictivo. Pero, dato curioso, Carl Anderson vino al Festival de Viña, compitió por Estados Unidos en la competencia de canciones, sí. Ya falleció Carl Anderson, tremenda voz la de Judas, el papel interpretado por Carl Anderson. Bueno, y hay que decir otra curiosidad. John Travolta, cuando tenía solo 17 años, participó en el casting para hacer el papel de Jesús. Fíjense, claro. Acá en Chile estuvo varios años en cartelera y la reponían, la colocaban en Semana Santa. Yo la fui a ver el cine de Huelén, que da en general películas infantiles, ahí en el centro de Santiago. Y como era en rotativo, uno pagaba la entrada y se quedaba dentro del cine y la veía como 5 veces. Yo la he visto 52 veces. Tengo DVD, VHS y todo, soy fanático, lo debo reconocer. Y también de las canciones en español, por lo que te decía. Ahí está magistral Camilo Sesto, está increíble, tiene un registro. Los agudos de Camilo Sesto son plato por lo que tú quieres de mí. Pero bueno, me embalé. Sí, pues notable la película John Norma Jewison del 73, basada, como te contaba, en esta obra de Broadway. Pero yo quiero dedicarle, porque me gusta mucho lo que pasa y cómo se cierra esta película, donde se supone que Cristo ya ha resucitado, y también aparece la figura de Judas, que se había suicidado, y se produce esto en el cierre de la película Jesucristo Superestrella, que me parece notable. Te la tiro entera, completita, por favor. Why you let the things you did get so out of hand? You'd have managed better if you'd had it planned. Now why'd you choose such a backward time in such a strange land? If you'd come today, you could have reached the whole nation. Israel in 4 BC had no mass communication. Don't you get me wrong? 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 Only wanna know. 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 Jesus Christ, Jesus Christ, who are you? What have you sacrificed? Jesus Christ, Jesus Christ, who are you? What have you sacrificed? Jesus Christ, superstar, do you think you're what they say you are? Jesus Christ, superstar, do you think you're what they say you are? Tell me what you think about your friends at the top. Now who'd you think besides yourself was the pick of the crop? Udo, was he where it's at? Is he where you are? Could Mohammed move a mountain, or was that just PR? Did you mean to die like that? Was that a mistake? Or did you know your message that would be a record breaker? Does it get me wrong? 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 Only wanna know. Only wanna know. Only wanna know. Only wanna know. Jesus Christ, Jesus Christ.
Notable. Ah, me embalo. Porque has dicho en algo que supiste entender. Sería autista. Ya, tengo algunos memes para ir cerrando el programa de hoy especial de Viernes Santo. Dice así. Espero que no se dé cuenta, Diosito. Óigale, loco. Los memes. Ahí está. Subió positivo. No, pero viste. No, Santa, si usted no sabe recetar, quédese en casa. Sí, pues está la cara. Todavía no decidí dónde pasar Semana Santa. Si en el cuarto o en la sala. En el cielo. Creo que esta Semana Santa me la pasaré de crucero. Cruzo la sala, cruzo la cocina, cruzo el baño. Oh, tiempos raros, ¿no? Cambio de planes para Semana Santa. Planes para Semana Santa. ¡Oh! Los mejores tienen que tener. ¿Viste? Sí. Se entendió el mensaje. A cuidarse. Que estén muy bien. Gracias. Nos vemos el lunes en una nueva edición de Talk Show por las pantallas de temas. Gracias. Que estén bien. Cuídense. Chau.